María Mendoza, una joven de 25 años, llevaba las herramientas de limpieza por las escaleras de la mansión Montemayor, agotada por el calor y la pesada carga de su trabajo. Pero lo que más le pesaba no era la tarea en sí, sino los sonidos agónicos que resonaban en las paredes de esa gran casa. El llanto incesante de las gemelas, Valentina y Jimena. Esas pequeñas, con solo 3 meses de vida, parecían incapaces de dejar de llorar. María había intentado acostumbrarse a esa música triste, pero no lo lograba. Cada vez que escuchaba su llanto, una punzada de dolor se apoderaba de su pecho, pues ese sonido la hacía recordar el sufrimiento que había experimentado al perder a su propio bebé hace ya 1 año, durante el embarazo. El llanto de las gemelas era como un rugido que no cesaba. Ya habían pasado 3 horas de angustia continua, y las noches anteriores habían sido igual de largas. 5 horas ayer, 6 horas anteayer. María no lograba comprender lo que esas pequeñas podían estar sintiendo, pero la agonía que reflejaban en sus gritos era evidente. Mientras limpiaba el sudor de su frente, murmuró para sí misma: «Virgen Santísima, estas criaturas...». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no podía detener el trabajo. El sonido del llanto se volvía insoportable, pero sabía que no podía hacer nada para aliviar ese sufrimiento. Aunque la casa estaba llena de médicos, especialistas y visitas frecuentes, no había solución. En ese momento, Alejandro Montemayor, el patriarca de la familia, apareció en el pasillo. Su rostro, marcado por las ojeras y el agotamiento, reflejaba el peso de la desesperación. Alejandro, un empresario de 34 años, parecía haber envejecido 10 años en las últimas semanas. La expresión de su rostro mostraba una tristeza profunda, una que no podía esconder más. Al ver a María, su mirada se cruzó con la de ella, y un silencio pesado los envolvió. Aunque él era un hombre fuerte y acostumbrado a la lucha, nada parecía prepararlo para el sufrimiento que estaba viviendo, ver a sus hijas pasar por tanto. Con una expresión de desesperación, Alejandro susurró: «Ya no aguanto más, María. Como padre me siento un fracaso. No sé qué hacer. Ellas no dejan de llorar. He intentado todo. He gastado una fortuna con médicos. ¿Por qué no pueden dormir, María? ¿Qué estoy haciendo mal?». La tristeza de su voz hizo que el pecho de María se apretara. Él nunca había sido tan vulnerable, tan roto, y verla de esa forma hizo que su propio dolor se intensificara. María permaneció en silencio por un momento, mirándolo fijamente. Sabía que no había palabras que pudieran aliviar su sufrimiento. María también había perdido un hijo, y entendía cómo la tristeza y la impotencia podían hacer que la vida se volviera un peso insoportable. Alejandro siempre había sido firme, determinado, pero ahora se veía devastado, completamente quebrado. Como madre sabía que el dolor de un padre por sus hijos era incomparable. Esperanza Ortega, la gobernanta de la casa, apareció en la escena. Su presencia siempre transmitía calma, y a pesar de su tono tranquilo, sus palabras tenían la sabiduría de años de experiencia. Esperanza había trabajado con los Montemayor por más de 20 años, y con el tiempo había llegado a ser como una madre para Alejandro. Con voz suave pero preocupada dijo: «Patrón también debe descansar. No puede seguir así, sin dormir. Su cuerpo ya le está pidiendo ayuda». Alejandro soltó una risa amarga, tratando de despejar el consejo de Esperanza. Se giró hacia ella, exhausto, y le respondió: «¿Cómo voy a descansar, Esperanza? ¿Cómo puedo descansar sabiendo que mis hijas están sufriendo así? ¿Cómo voy a descansar siendo el responsable de este sufrimiento?». Él agitó la cabeza con desesperación, sintiendo que estaba fallando como padre. María observaba todo con el corazón encogido. El sufrimiento de Alejandro era palpable, y ella sentía que lo vivía como propio. Mientras miraba, el llanto de las gemelas aumentaba en intensidad, y el peso de la situación la ahogaba aún más. Intentó concentrarse en su trabajo, pero era imposible. Cada grito de las pequeñas era un recordatorio de la angustia que todos compartían. Cerró los ojos por un momento, intentando alejarse del sonido, pero no lo logró. El sufrimiento de las niñas era también el suyo, la conexión que sentía con ellas,
aunque fuera desde su lugar de empleada, era más profunda de lo que imaginaba. El teléfono de Alejandro sonó, interrumpiendo el silencio que había quedado suspendido entre ellos. Contestó la llamada, pero su rostro se fue empalideciendo a medida que la conversación avanzaba. ¿Qué? ¿Cómo que ya no saben qué hacer?, dijo con voz temblorosa, su frustración a punto de estallar. Pero usted es un pediatra. He pagado para traer a los mejores médicos del mundo, y nadie sabe qué está pasando con mis hijas. ¿Por qué no están durmiendo? Por favor, ayúdenme. Colgó el teléfono con furia, el rostro retorcido entre la impotencia y el dolor. Dio un golpe en la pared, provocando que María saltara de miedo. Esperanza corrió hacia él, pero no sabía cómo ayudar. «Alejandro, por favor, no se haga daño», dijo, tratando de calmarlo. Alejandro se alejó de Esperanza, caminando hacia la escalera. «Soy un padre inútil. No logro ni hacer que mis hijas dejen de llorar. No soy lo que ellas necesitan». La desesperación lo consumía, y María lo observaba de lejos, sintiendo que su propio corazón se rompía al verlo tan destrozado. El llanto de las gemelas no cesaba, más fuerte que nunca. Alejandro, con un gesto de desesperación, dijo: «Voy al hospital otra vez. No aguanto más. Si nadie más puede ayudar, tal vez allí encuentren alguna solución». Tomó a las gemelas en sus carriolas y salió corriendo por la puerta, dejando la mansión en un silencio tenso. María suspiró aliviada, pero no porque su trabajo hubiera terminado, sino porque las niñas finalmente tendrían un momento de paz. María se dirigió hacia el cuarto de las gemelas, donde el aire todavía olía a bebé mezclado con medicamentos. Allí estaban las dos pequeñas camas, la decoración rosa y azul que nunca se usaba, los juguetes que siempre estaban guardados. Su corazón se apretó aún más al ver todo lo que representaba el sufrimiento de esas niñas. No podían jugar, no podían reír, porque su dolor no los dejaba ser simplemente bebés. María se preguntaba si alguna vez lograrían sentirse felices. Aunque sabía que Alejandro no lo permitía, María no pudo evitar entrar al cuarto. Tomó una pequeña prenda de bebé rosa, con dibujos de conejitos, y la abrazó contra su pecho, cerrando los ojos por un momento. El aroma de la ropa le recordó a su propio bebé perdido. «Mi angelito», susurró, sintiendo una dolorosa punzada en el corazón. Escuchó el ruido del portón cerrando, indicando el regreso de Alejandro. Él había vuelto, pero aún no sabía qué hacer para salvar a sus hijas. María se apresuró a salir del cuarto, pero accidentalmente tropezó con un mueble y dejó caer un frasco de perfume. El sonido del vidrio rompiéndose la sobresaltó, pero ya era demasiado tarde. Alejandro estaba entrando. La historia continúa a partir de aquí, mostrando cómo la tensión entre Alejandro, María y la angustia por el sufrimiento de las gemelas se intensifica. María se ve más conectada emocionalmente con las niñas, y a medida que avanza la trama, empieza a cuestionar el cuidado que están recibiendo, mientras observa las fracturas en la vida de Alejandro y su desesperación creciente. María Mendoza se encontraba nuevamente en la mansión de los Montemayor, en silencio, mientras sus pensamientos giraban en torno a las gemelas y el sufrimiento que no cesaba. Cada día que pasaba, el llanto de Valentina y Ximena se hacía más insoportable, como si un hilo de desesperación los uniera en un dolor común, profundo y eterno. Aunque su rutina diaria de trabajo la mantenía ocupada, su mente no podía dejar de pensar en el sufrimiento de las pequeñas. La mansión, con su lujo y sus hermosos pasillos, parecía vacía cuando no se escuchaba más que los ecos del llanto de las gemelas. María estaba atrapada en un mar de pensamientos. No podía simplemente ignorar lo que ocurría bajo su mirada. Algo no estaba bien. El llanto de las gemelas parecía cada vez más desesperado, y las respuestas médicas de Victoria del Valle, la pediatra de la familia, comenzaban a parecer insatisfactorias. Victoria había sido la que supervisó el tratamiento de las niñas desde su nacimiento, especialmente porque nacieron prematuras. Había sido ella quien dijo que las gemelas estaban en tratamiento para superar sus complicaciones, pero algo en sus palabras y en sus actitudes comenzaba a generar dudas en la mente de María.
El comportamiento de las gemelas estaba cambiando constantemente. Cada vez que Victoria les administraba la medicación, las niñas parecían empeorar. Las observaba con atención y notaba que se ponían más irritadas, más inquietas, más lloronas. Por el contrario, en los días en los que Victoria no estaba presente, las gemelas parecían un poco más tranquilas. Era un patrón extraño, pero lo suficientemente evidente como para inquietar a María, que no podía quedarse de brazos cruzados, observando el sufrimiento sin intentar hacer algo. María comenzó a preguntarse si las niñas realmente estaban mejorando con la medicación de Victoria. La duda creció en su pecho, sobre todo después de un incidente que la hizo sospechar aún más. Un día, mientras limpiaba el baño, encontró un frasco de medicación vacío tirado en la basura. No sabía si era casualidad o si había algo más detrás de ese pequeño detalle, pero algo dentro de ella le decía que las niñas no estaban recibiendo el tratamiento adecuado. Algo no estaba bien, y María sabía que no podía quedarse callada. Pero también era consciente de que no podía simplemente acusar a Victoria sin pruebas concretas. La situación era delicada, y si no tenía cuidado, sus palabras podrían ser malinterpretadas, o incluso costarle su trabajo. Decidida a investigar por su cuenta, María comenzó a observar más de cerca la rutina de la médica. Se dio cuenta de que, además de administrar la medicación, Victoria también parecía controlar cada aspecto del cuidado de las gemelas. Nadie más estaba autorizado a intervenir, ni siquiera Alejandro, el padre de las niñas, quien, aunque claramente angustiado, parecía no cuestionar nunca el juicio de Victoria. La médica había ganado una confianza absoluta dentro de la casa, y ahora María temía que esa confianza estuviera siendo mal utilizada. Un día, mientras preparaba la cena en la cocina, Esperanza Ortega, la gobernanta de la mansión y una de las personas de mayor confianza de Alejandro, entró en la habitación. Esperanza, con su mirada tranquila y sabia, siempre había sido una figura maternal para María, a pesar de la diferencia de estatus entre ambas. María se sentó junto a ella y con el corazón pesado le compartió sus sospechas. Esperanza, algo no está bien con las gemelas. Cada vez que Victoria les da la medicación parecen empeorar, pero cuando no está cerca, ellas se calman un poco. No sé qué hacer con esta sensación, pero siento que algo me dice que no todo lo que está haciendo es correcto. Esperanza la miró, frunciendo el ceño. Había trabajado con la familia Montemayor durante años y había aprendido a leer las dinámicas de la casa con una atención meticulosa. La gobernanta había estado observando lo mismo que María, pero no había querido sacar conclusiones apresuradas. Sabía lo peligrosa que podía ser una acusación infundada y cómo las personas de confianza podían manipular a quienes estaban bajo su cuidado. Pero la mirada preocupada de María la hizo reconsiderar. Es cierto que he notado que las niñas se ponen más inquietas después de que la doctora las ve, pero también pienso que puede ser un efecto secundario. ¿No has hablado con Alejandro sobre esto? Él confía mucho en Victoria, y no sé si sea prudente que lo pongas en contra de ella sin pruebas. María se quedó en silencio, pensativa. Sabía que Esperanza tenía razón. Alejandro, el padre de las niñas, confiaba ciegamente en la doctora, pero también sabía que la salud de las gemelas estaba en juego, y no podía dejar que la verdad permaneciera oculta por más tiempo. La vida de las pequeñas no podía seguir en manos de alguien que posiblemente las estuviera perjudicando. No sé si Alejandro me creerá. Victoria ha sido siempre la doctora de confianza. Él no quiere creer que algo malo pueda estar pasando. María suspiró, luchando contra la incertidumbre. Pero lo que me atormenta es el hecho de que Victoria nunca deja que nadie vea la medicación. Cuando me acerqué al baño y encontré el frasco vacío en la basura, sentí que algo estaba mal. Esperanza frunció el ceño y asintió lentamente. Eso es muy extraño, María. Si Victoria estuviera administrando el tratamiento correcto, no tendría por qué esconder nada. Si de verdad está haciendo algo ilegal, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Las niñas necesitan ayuda y Alejandro necesita saber la verdad. María y Esperanza comenzaron a trazar un plan. Sabían que,
Si Victoria estaba realmente manipulando el tratamiento de las gemelas, era necesario tener pruebas. Decidieron observar más de cerca sus movimientos, pero también sabían que no podían hacerlo de forma evidente, ya que eso podría alertar a la médica y poner en riesgo a las niñas. El tiempo pasó, y cada día que las gemelas lloraban más, el peso de la incertidumbre aumentaba. Alejandro, ajeno a las sospechas de María y Esperanza, continuaba confiando en Victoria. Aunque su angustia por las niñas crecía, él no podía ver lo que estaba sucediendo detrás de sus espaldas. La relación de Alejandro con María, que alguna vez fue estricta y profesional, comenzó a tomar una nueva forma. Ella sentía que ya no podía callarse. Algo debía hacer. Y si Alejandro no confiaba en ella, tendría que demostrarle la verdad por otros medios. Una noche, después de que todos en la casa se durmieran, María decidió tomar cartas en el asunto. Se acercó con cautela al cuarto de las gemelas, asegurándose de que Victoria no estuviera cerca. Sabía que si la médica la veía, las cosas se complicarían aún más. Al entrar al cuarto, vio el frasco de medicación sobre la mesa de noche, a la vista de todos, como si fuera un objeto común. María tomó el frasco y observó atentamente el líquido dentro. La etiqueta estaba parcialmente borrada, y aunque no era experta en medicina, María sabía que el contenido no coincidía con lo que Victoria había descrito anteriormente. El corazón de María comenzó a latir con más rapidez. Decidió actuar, pero sabía que debía tener pruebas definitivas para confrontar a Victoria y a Alejandro. La situación era más grave de lo que había imaginado, y aunque no quería ser paranoica, el mal presentimiento que tenía ahora parecía estar confirmado. No podía permitir que la salud de las gemelas se viera comprometida por la negligencia de una persona en quien todos confiaban. En ese momento, la puerta del cuarto se abrió, y Esperanza entró en silencio, con una expresión preocupada en su rostro. «¿Qué descubriste, María?», susurró, acercándose lentamente a ella. María, con el frasco en la mano, lo miró a Esperanza. La confianza que sentía en ella la hizo respirar profundamente antes de hablar. «Algo no está bien, Esperanza. Este frasco no es lo que debería ser. No sé qué contiene, pero no es lo que Victoria me dijo que era. Ahora sé que las gemelas están siendo medicadas con algo que no debería estar en sus cuerpos». Esperanza se acercó y miró el frasco con atención. Sus ojos se agrandaron al ver la etiqueta rota y el líquido dentro. Con un suspiro dijo: «Esto es mucho más grave de lo que pensaba. Si lo que dices es cierto, necesitamos hablar con Alejandro, pero tenemos que tener más pruebas antes de confrontarlo. No podemos hacer acusaciones sin fundamentos sólidos». María asintió. Sabía que no podía apresurarse. Sin embargo, ahora tenía algo que podría ayudar a revelar la verdad. Tenía que ser cuidadosa, pero, sobre todo, tenía que salvar a las gemelas de lo que parecía una mano controladora y peligrosa. A medida que la conversación con Esperanza avanzaba, María sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que, al enfrentar a Victoria, lo haría no solo por las gemelas, sino también por ella misma. La vida de las niñas estaba en juego, y no podía quedarse de brazos cruzados. El destino de la familia Montemayor estaba a punto de cambiar, y María Mendoza estaba decidida a ser la persona que trajera la verdad a la luz. María Mendoza despertó en la mañana siguiente con el corazón cargado de una angustia que no la dejaba respirar tranquila. Había tomado la decisión de investigar más a fondo, de enfrentarse a la verdad que acechaba las paredes de la mansión Montemayor, y ahora sabía que el peso de sus acciones podía traer consigo consecuencias enormes. Pero lo que más le preocupaba era la salud de las gemelas, Isabela y Sofía. El llanto interminable que había escuchado durante semanas no solo desgarraba su corazón, sino que le llenaba de desesperación. Cada día que pasaba, las niñas parecían estar más débiles, y el malestar que las invadía no podía explicarse solo por su nacimiento prematuro. Había algo más, algo oscuro, que parecía estar detrás de todo eso. María, con la mirada fija en el techo de su pequeño cuarto, repasaba todo lo que había descubierto hasta ese momento. La medicación misteriosa que Victoria les administraba,
el patrón inquietante de empeoramiento de las niñas tras tomarla y las dudas que cada vez más la acechaban. Esperanza Ortega, la gobernanta, también había notado cosas raras, pero ambas sabían que sin pruebas no podrían hacer mucho más que especular. A pesar de las advertencias, María sentía que no podía quedarse de brazos cruzados. Las gemelas eran la prioridad, y si algo o alguien las estaba lastimando, ella no descansaría hasta descubrir la verdad. Después de un día agotador de trabajo, María se dirigió al cuarto de las gemelas, donde las niñas estaban descansando. El sonido de sus respiraciones agitadas, como si estuvieran luchando contra algún mal, la hizo detenerse un instante en el umbral de la puerta. Sin hacer ruido observó a las pequeñas, sus cuerpos frágiles cubiertos con sábanas rosadas y celestes, pero su rostro reflejaba una inquietud inexplicable. Algo en sus ojos, aunque cerrados, la inquietaba. Parecía como si pudieran percibir el dolor que las rodeaba, como si, de alguna manera, supieran que algo no estaba bien. María se acercó con cuidado a la mesa junto a la cama, donde encontró el frasco de medicación vacío, exactamente como lo había encontrado la noche anterior. El frasco estaba claramente usado, con la tapa torcida y la etiqueta parcialmente despegada. María frunció el ceño al ver la sustancia que contenía. No era el calmante habitual que Victoria había dicho que administraba a las gemelas. Al principio pensó que podría ser algo inocente, algún tipo de error o confusión, pero no. Con la mente fría y la intuición de madre, sabía que no lo era. «Esto no está bien», murmuró para sí misma, con la voz temblorosa pero resuelta. La idea de que la doctora Victoria, a quien Alejandro confiaba ciegamente, pudiera estar haciendo daño a las gemelas, la llenaba de un pánico indescriptible. No podía aceptar que la mujer en quien había confiado toda la familia Montemayor fuera la causa del sufrimiento de las niñas. Pero, por otro lado, ¿cómo explicarlo sin pruebas? ¿Cómo demostrar lo que ya sentía en lo más profundo de su ser? En ese momento, Esperanza apareció en la puerta, su rostro cargado de preocupación. Desde el primer momento, la gobernanta había estado observando a Victoria, pero siempre había mantenido sus dudas en silencio. Sabía lo que significaba acusar a alguien de semejante crimen sin pruebas concretas, y temía que eso arruinaría la estabilidad de la familia. Sin embargo, al ver la angustia en los ojos de María, algo en su interior le decía que la situación era más grave de lo que pensaba. «¿Qué has encontrado, María?», preguntó Esperanza, con su voz grave y llena de preocupación. María no pudo responder de inmediato. Simplemente miró el frasco, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. No sabía qué hacer con esa información. De alguna manera, su intuición le decía que este frasco representaba más que un simple error. Pero, al mismo tiempo, le aterraba la idea de que pudiera estar equivocada. Este frasco no es lo que Victoria dijo que era. No es el calmante que me explicó. Creo que esto no es lo que debería estar dándoles a las gemelas, dijo María, su voz quebrada por la frustración. Esperanza se acercó, observando el frasco con una mirada más atenta. No dijo nada, pero el ceño fruncido y su respiración profunda indicaban que, al igual que María, empezaba a ver que algo no estaba bien. Pasaron unos segundos de silencio hasta que finalmente Esperanza rompió la quietud. «Esto es muy grave, María. Si lo que estás diciendo es cierto, no solo estamos hablando de una mala práctica médica, sino de un posible daño a las niñas. Si Victoria está manipulando la medicación, necesitamos actuar rápido, pero tenemos que ser cuidadosas. Alejandro confía en ella y si no tenemos pruebas claras, todo podría volverse en nuestra contra». María asintió, su mente llena de pensamientos contradictorios. Sabía que tenía que actuar, pero también era consciente de los riesgos. Si Victoria se enteraba de que ellas sospechaban de su trabajo, podrían perder toda la credibilidad. La situación era peligrosa, pero el bienestar de las gemelas no podía esperar más. «No sé qué hacer, Esperanza. Necesito hablar con alguien más, pero no sé a quién confiar. Alejandro está tan atrapado en su sufrimiento que no sé si nos creerá». María sintió el peso de sus palabras. No podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo,
pero tampoco podía arriesgarse a destruir su vida y la de las gemelas sin pruebas claras. Esperanza la miró fijamente y después de unos momentos de silencio, dijo con determinación: «Lo que necesitamos ahora son pruebas, María. Sabemos que Victoria es muy astuta, pero tenemos que ser más inteligentes. ¿Por qué no intentas observar más de cerca las rutinas que sigue con las niñas? ¿No te parece extraño que nunca permita que nadie vea los frascos de medicación? Y, si te soy sincera, también he notado que después de que ella les da la medicación, las niñas parecen empeorar. Nunca he querido decir nada porque no tenía pruebas, pero ahora veo lo que está pasando». María escuchó atentamente las palabras de Esperanza. La gobernanta siempre había sido muy perceptiva, y si ella también había notado esos detalles, era una señal de que algo no estaba bien. En ese momento, María sintió que no estaba sola en esto. Esperanza la apoyaría, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. «Voy a empezar a investigar más a fondo. No puedo quedarme callada sabiendo que las gemelas están sufriendo. Espero que podamos encontrar algo que nos ayude a desenmascararla», dijo María, su voz firme, aunque aún temerosa del camino incierto que tenía por delante. Con una resolución renovada, María y Esperanza acordaron seguir el plan de observar discretamente a Victoria y tratar de conseguir alguna prueba más que pudiera confirmar sus sospechas. Sabían que cualquier movimiento en falso podría alertar a la doctora y hacer que todo se desmoronara, pero también sabían que el sufrimiento de las gemelas no podía continuar sin más. En la tarde, mientras se preparaba para la siguiente visita de Victoria, María se sintió como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. El llanto de las gemelas no cesaba, y la angustia se apoderaba de ella cada vez que las escuchaba. Sabía que no podía esperar más, que algo tenía que cambiar, pero mientras se preparaba para enfrentar a la verdad, una sensación de vacío la invadió. Estaba sola en esta lucha y no sabía si podría ganar. El aire en la mansión Montemayor estaba cargado de tensión. La verdad ya había comenzado a emerger, pero las piezas del rompecabezas seguían sin encajar del todo. Alejandro, atrapado entre su amor por sus hijas y la incertidumbre que lo rodeaba, no podía dejar de preguntarse qué estaba pasando realmente con Valentina y Jimena. Aunque había puesto toda su confianza en Victoria, la pediatra que había cuidado de sus hijas desde su nacimiento prematuro, empezaba a sentirse cada vez más inseguro. La situación que antes le parecía bajo control, ahora se le escapaba de las manos. Por su parte, María, quien ya había estado recogiendo pequeñas pruebas, sentía cómo la presión aumentaba con cada día que pasaba. Había hablado con Esperanza, la gobernanta, y ambas coincidían. Algo no estaba bien. Las niñas, que siempre parecían empeorar después de tomar la medicación que Victoria les administraba, no podían estar siendo tratadas correctamente. La revelación de la extraña medicación que habían encontrado en la basura solo aumentaba la angustia de María, y su determinación de descubrir la verdad la empujaba a tomar decisiones cada vez más arriesgadas. El día había comenzado como cualquier otro, con el sol colándose por las ventanas de la mansión, bañando el lugar con una luz cálida. Pero para Alejandro, la paz del día solo era una fachada que ocultaba una tormenta. Con las gemelas aún luchando con sus síntomas, él no podía evitar preguntarse si había fallado como padre. La casa estaba llena de médicos, pero ninguno parecía poder aliviar el sufrimiento de las pequeñas, y aunque confiaba en Victoria, una sombra de duda lo invadía lentamente. María, por su parte, ya había decidido que no podía seguir esperando. La situación de las gemelas estaba empeorando, y ella sabía que, aunque Alejandro aún no lo supiera, algo tenía que cambiar. Mientras las gemelas dormían una breve siesta, ella se acercó a Esperanza con un plan. Necesitaban pruebas más contundentes para confrontar a Victoria y demostrar lo que estaba ocurriendo. María no podía permitirse perder más tiempo, y menos cuando las pequeñas estaban en juego. «Esperanza, creo que ya no podemos esperar más. Si Victoria está haciendo lo que creo que está haciendo, necesitamos confrontarla. Pero tenemos que estar seguras antes de dar ese paso», dijo María, con la voz baja pero llena de resolución. Esperanza, quien había visto cómo la situación había ido de mal en peor,
asintió lentamente, mirando a María con una expresión de preocupación. Lo sé, María, lo que estás diciendo es muy serio. Si nos equivocamos, podría terminar siendo un desastre. Alejandro es muy sensible a estas acusaciones y Victoria tiene un poder inmenso sobre él. Pero si lo que sospechas es cierto, las gemelas no pueden seguir pasando por esto. María respiró hondo, sabiendo que, sin importar lo difícil que fuera, no podía seguir callada. La vida de las niñas estaba en sus manos y no podía esperar más. Voy a ir a la oficina de Victoria. Necesito ver qué está pasando ahí. Necesito hablar con ella directamente, y si ella está haciendo lo que creo que está haciendo, no voy a quedarme de brazos cruzados, dijo María con una determinación renovada. Mientras tanto, Alejandro, ajeno a la creciente sospecha que rondaba sobre su pediatra de confianza, estaba sentado en su estudio mirando fotos viejas de la familia. La nostalgia lo invadía, pero también sentía un peso en el pecho. No podía dejar de preguntarse por qué sus hijas seguían tan frágiles, por qué, a pesar de todos los esfuerzos, no mejoraban. Victoria siempre había sido una aliada, pero ahora su presencia parecía más distante. Alejandro no podía dejar de pensar que algo, aunque no lo comprendiera del todo, estaba mal. A la hora acordada, Victoria llegó a la mansión. Su sonrisa fría y controlada era inconfundible, y Alejandro la recibió como siempre, pero algo en su actitud había cambiado. A pesar de su agotamiento, Alejandro intentó ser cordial, pero la incomodidad era palpable en el aire. «Victoria», comenzó, la voz algo vacilante, «he notado que las niñas no mejoran como deberían. Ellas siguen llorando y no duermen. No sé qué está pasando, pero necesito saberlo». Victoria, que había notado el cambio en la actitud de Alejandro, intentó tranquilizarlo con su tono suave y profesional. «Lo entiendo perfectamente, Alejandro. Las gemelas están en una etapa muy difícil, y su condición prematura siempre les complicará un poco más las cosas. Pero, como te he dicho, todo está bajo control. Confía en mí. Lo que están pasando es normal para su condición», respondió Victoria con su tono autoritario. Sin embargo, Alejandro no parecía convencido. Algo en sus palabras lo hizo dudar. Recordó cómo las gemelas parecían empeorar después de la medicación y la ansiedad lo invadió. «No estoy tan seguro, Victoria. Las niñas me parecen más irritadas después de la medicación. Quiero saber exactamente qué les estás administrando. No me siento cómodo con esta situación». Victoria, al ver que Alejandro comenzaba a desconfiar, intentó mantener la calma. Pero algo en su mirada la delató. Sabía que Alejandro comenzaba a cuestionar su autoridad y no iba a permitirlo. «Estoy haciendo todo lo posible, Alejandro. Tú sabes lo que es ser padre. No puedo hacer magia, las niñas necesitan más tiempo», insistió Victoria, evitando responder directamente a la pregunta sobre la medicación. En ese momento, María entró al cuarto, interrumpiendo la conversación. Aunque había intentado mantener la calma, algo en su interior le decía que ya no podía esperar más. Con una decisión clara, miró a Victoria y luego a Alejandro, antes de hablar con voz firme. «Señor Alejandro, tengo algo que decirle. Lo que está pasando con las gemelas no es normal. La medicación que Victoria les está dando no las está ayudando. He visto con mis propios ojos que, cada vez que ella les administra el tratamiento, las niñas empeoran. No sé qué está pasando, pero no puedo quedarme callada», dijo María mirando a Alejandro con determinación. Alejandro se giró hacia ella, incrédulo. No podía creer lo que estaba escuchando. María, la mujer que siempre había estado a su lado en silencio, ahora estaba desafiando a la persona en quien él había confiado. «María, ¿qué estás diciendo?», Alejandro preguntó, su voz temblorosa de incredulidad. «Victoria ha sido la que ha cuidado a las gemelas desde que nacieron. ¿Cómo puedes decir algo así?». María, sin apartar la mirada de Alejandro, tomó aire profundamente. No era fácil cuestionar a Victoria, y mucho menos en presencia de Alejandro, pero ya no podía seguir guardando silencio. «Lo que estoy diciendo es que las gemelas están siendo tratadas con algo que no deberían estar recibiendo. Yo vi el frasco, Alejandro, y no es lo que Victoria dijo que era».
La medicación que les está dando no las está ayudando, está empeorando su estado, explicó María, con la voz firme pero cargada de angustia. Victoria, al escuchar las palabras de María, intentó interrumpir, pero Alejandro la detuvo con un gesto. «¿Es cierto, Victoria? ¿Qué les estás dando a mis hijas?». Alejandro preguntó, la rabia comenzando a crecer dentro de él. Victoria, sabiendo que el momento había llegado, intentó mantener su control, pero la incomodidad se reflejaba en su rostro. Ya no podía negar lo que estaba sucediendo. La situación la había desbordado. Yo solo quería ayudarlas, solo quería que estuvieran bien, murmuró Victoria, su voz ahora temblorosa. Alejandro, sintiendo la verdad sobrecogerlo, no podía creer lo que estaba oyendo. La mujer en quien más confiaba, la persona que había tratado a sus hijas como su propia familia, había estado manipulando la medicación. En ese momento, María sacó el frasco de medicación y lo colocó sobre la mesa. «Esto es lo que está pasando, Alejandro, y te lo estoy mostrando porque las gemelas necesitan tu ayuda. Necesitamos saber la verdad». Alejandro miró el frasco y luego miró a Victoria. La verdad lo golpeó como una ola, dejándolo sin aliento. Finalmente, se dio cuenta de que había sido cegado por su confianza en la persona equivocada. «Voy a llamar a un médico independiente, Victoria, y cuando descubramos la verdad, las consecuencias serán graves», dijo Alejandro, su voz firme y cargada de autoridad. Victoria no dijo nada más. Sabía que su tiempo había terminado. La historia había llegado a su punto de quiebre, y ahora la familia Montemayor debía enfrentar las consecuencias de las decisiones tomadas. La verdad había emergido y con ella la promesa de que el sufrimiento de las gemelas no sería en vano. Alejandro, María y Esperanza se unieron con un solo objetivo: hacer justicia y proteger a las niñas. El sol se estaba poniendo detrás de las montañas que rodeaban la mansión Montemayor, pintando el cielo de tonos naranja y rojo. El aire fresco de la tarde parecía calmar la tensión acumulada en el interior de la mansión, pero dentro de la casa, el ambiente era todo lo contrario. Alejandro Montemayor se encontraba de pie, mirando el frasco de medicación que María había sacado durante su confrontación con Victoria. El pequeño frasco era ahora el símbolo de la traición y la desconfianza que habían marcado su vida en los últimos días. La rabia y la impotencia se mezclaban en su corazón mientras su mente trataba de comprender lo que había sucedido. Sus hijas, Valentina y Jimena, finalmente estaban comenzando a mejorar, pero el precio que había tenido que pagar para llegar a este punto era mucho más alto de lo que Alejandro había imaginado. La confianza que había depositado en Victoria, una mujer que había sido parte fundamental de la vida de su familia, se había roto de la manera más dolorosa. La doctora que él había considerado casi como una aliada había estado manipulando el tratamiento de sus hijas, y eso era algo que no podía perdonarse fácilmente. María, a su lado, estaba observando a Alejandro con una mezcla de tristeza y preocupación. Sabía que la verdad había salido a la luz, pero también sabía que este era solo el principio de un largo camino de sanación para todos. Alejandro había comenzado a ver las piezas del rompecabezas encajar, pero el proceso de aceptar la magnitud de lo que había sucedido no era sencillo. «Alejandro, sé que esto es difícil de procesar, pero ahora tienes que actuar. No solo por ti, sino por las gemelas», dijo María con voz suave, pero firme. «Tienes que enfrentarlo todo». Alejandro la miró fijamente, sintiendo el peso de sus palabras. María había estado a su lado todo el tiempo, aunque él no había sido capaz de ver la verdad antes. Él había sido ciego, confiando ciegamente en una persona que había jugado con su confianza y la de sus hijas. «No sé si puedo perdonarme, María», dijo Alejandro con la voz quebrada. «No puedo creer que haya permitido que esto sucediera. Mis hijas, las he fallado, y he fallado también a ti». María se acercó y puso una mano en su hombro, intentando reconfortarlo, aunque sabía que las palabras no podían aliviar todo el sufrimiento que sentía. «No es el momento de culparte, Alejandro. Ahora es cuando más necesitas ser fuerte. Las gemelas están mejorando, y tú tienes que ser el padre que ellas necesitan,
No puedes dejar que la culpa te consuma. Lo que importa es lo que hagas ahora. El sonido del timbre del teléfono rompió la atmósfera densa de la sala. Alejandro, aún con la mente llena de pensamientos confusos y dolorosos, contestó rápidamente. «Sí», dijo, intentando sonar tranquilo, pero su voz traicionó el agotamiento emocional que sentía. La voz del médico al otro lado de la línea fue clara y precisa. «Alejandro, los resultados toxicológicos de tus hijas han llegado. La sustancia que encontramos en su sistema no solo no era lo que Victoria les había administrado, sino que también contiene rastros de un sedante peligroso. Necesitamos hablar de inmediato». Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La confirmación de lo que temía lo golpeó como un puño en el estómago. La verdad que había estado tratando de ignorar ahora estaba irrefutable. Sus hijas no solo habían estado siendo maltratadas, sino que estaban siendo envenenadas lentamente. La rabia y la tristeza lo invadieron como una marea imparable. «Voy para allá. Gracias por la llamada», dijo, y colgó rápidamente. Sin pensarlo dos veces, Alejandro se giró hacia María, quien ya sabía lo que había sucedido. «Tenemos que ir al hospital. Ahora», dijo Alejandro, con una firmeza en su voz que no había tenido antes. «Voy a enfrentar a Victoria. No voy a permitir que siga manipulando a mis hijas. No voy a permitir que se salga con la suya». María asintió con la cabeza, sintiendo que la justicia finalmente se haría, pero también sabiendo que este enfrentamiento podría cambiar muchas cosas. Alejandro estaba decidido a hacer lo correcto, y aunque las palabras no podían sanar el daño causado, la acción sí podría empezar a reconstruir lo que se había roto. Mientras Alejandro y María salían de la mansión, esperaban el momento en que finalmente enfrentarían a Victoria. La tensión se acumulaba entre ellos, pero también había una sensación de alivio. Finalmente, la verdad había sido expuesta, y aunque el proceso de sanación sería largo y difícil, al menos ahora podían ver una salida. Sin embargo, lo que no sabían era que la confrontación con Victoria sería más dura y peligrosa de lo que habían imaginado. Al llegar al hospital, el médico les mostró los resultados. El sedante encontrado en las gemelas era extremadamente peligroso, y los efectos secundarios eran devastadores. Alejandro se sintió aún más devastado al ver los informes. Lo que había creído que era el tratamiento adecuado para sus hijas se había convertido en el veneno que casi las mata. «¿Cómo pudo hacer esto, María? ¿Cómo pudo Victoria hacerles esto a mis hijas?», Alejandro murmuró mirando los resultados con incredulidad. María lo miró y le puso una mano en el brazo, dándole consuelo. Sabía que este momento era crucial para él, y que debía ser fuerte para él y para las gemelas. No podía dejar que el remordimiento lo consumiera. «Lo importante ahora es que estamos aquí para protegerlas, Alejandro. Victoria ya no tiene poder sobre ellas. No más mentiras, no más manipulaciones. Esta vez vamos a asegurarnos de que reciban el trato que merecen». Decididos a poner fin a la situación de una vez por todas, Alejandro y María se dirigieron a la oficina de Victoria. El enfrentamiento estaba a punto de comenzar, y todo lo que habían acumulado en su pecho, la rabia, el miedo y la desesperación, se iba a liberar en ese momento. Alejandro sabía que no podía seguir ignorando lo que había sucedido. Victoria debía enfrentar las consecuencias de sus actos, sin importar lo difícil que fuera. Cuando llegaron, encontraron a Victoria en su consulta, calmada como siempre. Pero cuando la vio, la expresión en su rostro cambió. Ella ya sabía que la situación se estaba complicando. Alejandro y María se acercaron con determinación. «Victoria», comenzó Alejandro con la voz tensa, «he recibido los resultados de las pruebas toxicológicas. Sé lo que hiciste. Sé lo que les has estado dando a mis hijas. Y no voy a permitir que sigas con esto». Victoria trató de mantener su postura, pero algo en su mirada reflejaba el miedo que ahora sentía. Ya no podía seguir ocultando la verdad. «Alejandro, por favor, escucha. Lo hice por el bien de ellas. No entiendes lo que les está pasando. Yo solo quería ayudar». Victoria intentó justificarse, pero su voz se desvaneció en el aire, incapaz de mantener la fachada. «No, Victoria, tú no querías ayudar. Querías mantener el control.
Querías asegurarte de que nadie más pudiera ocupar tu lugar, ni siquiera yo como su padre. Alejandro le cortó. Estás fuera de control, y te lo dije, vas a pagar por lo que hiciste. Victoria, al ver que ya no tenía escapatoria, trató de dar un paso atrás, pero María la detuvo. Este juego se ha acabado, Victoria, y si pensabas que podías manipularnos a todos, estás muy equivocada. Las gemelas estarán mejor sin ti, y tú pagarás por lo que les hiciste. María dijo con una firmeza que hizo que Victoria se tambaleara. Victoria, visiblemente derrotada, intentó hablar, pero sus palabras fueron vacías. Ya no podía engañar a nadie más. Al final del día, la policía llegó para llevarse a Victoria. Su arresto fue la culminación de un proceso doloroso, pero necesario. Alejandro y María sabían que lo que habían hecho era lo correcto, no solo por las gemelas, sino también por ellos mismos. Habían enfrentado la verdad, por difícil que fuera, y habían logrado destruir el imperio de mentiras que Victoria había creado a su alrededor. Mientras la policía se llevaba a Victoria, Alejandro se volvió hacia María, con la mirada llena de gratitud. Gracias, María, no solo por salvar a mis hijas, sino por no rendirte nunca. Gracias por ser la persona que me mostró la verdad. María le sonrió, aunque su rostro aún reflejaba la tensión de todo lo sucedido. No tienes que darme las gracias. Solo hice lo que era necesario, Alejandro. Lo importante es que ahora las gemelas están a salvo. Mientras la policía llevaba a Victoria lejos de la mansión, Alejandro, con una expresión decidida en su rostro, miró a María y a las gemelas que ya descansaban tranquilas en la habitación. Sabía que este capítulo había llegado a su fin, pero también era consciente de que la verdadera batalla recién comenzaba. La mansión de Alejandro Montemayor ya no es la misma. Después de la revelación que destapó el lado oscuro de Victoria del Valle, el aire en la casa está cargado de una tensión insoportable. La verdad, por fin, salió a la luz. Victoria había estado manipulando la medicación de las gemelas para mantener su posición dentro de la familia, para que su rol como cuidadora de las niñas fuera indispensable. Todo lo que había hecho, cada paso que había dado, había sido una mentira diseñada para mantener el control sobre la vida de Alejandro y las niñas. Pero la verdad había sido desvelada, y con ella llegó la justicia. Victoria fue arrestada y su rostro, antes lleno de confianza, ahora reflejaba la desesperación de quien se da cuenta de que ha perdido todo lo que había intentado construir. Sin embargo, aunque la justicia había sido hecha, las cicatrices de los que sufrieron por sus acciones no desaparecían tan fácilmente. Alejandro, profundamente afectado por la traición de Victoria, se encontraba en un mar de sentimientos encontrados: rabia, dolor, impotencia. Nunca imaginó que alguien en quien había confiado tan plenamente pudiera hacerle tanto daño a sus hijas. Las gemelas, Isabela y Sofía, que durante tanto tiempo parecían estar sumidas en un vacío, comenzaban a dar señales de recuperación. Pero el daño ya estaba hecho, y la culpa de Alejandro no podía disiparse tan fácilmente. Él sentía que había fracasado como padre. Cuando su vida estaba llena de compromisos y responsabilidades, había dejado que su confianza se convirtiera en su mayor vulnerabilidad. Nunca había cuestionado a Victoria. La había visto como una figura madre para sus hijas, una figura en la que podía confiar. Pero todo eso había sido una mentira, y ahora debía lidiar con las consecuencias de sus decisiones. María Mendoza, por su parte, también se encontraba en un torbellino emocional. Aunque la verdad había salido a la luz y Victoria ya no estaba en la mansión, María sentía que no podía aliviar la carga que llevaba. La humillación de haber sido acusada injustamente de envenenar a las gemelas, de haber sido tratada como una criminal sin siquiera tener la oportunidad de defenderse, era una herida profunda. La gente de la casa, incluso Alejandro, la miraban con desconfianza durante días, como si ella fuera la culpable de algo que no había hecho. La traición no solo había venido de Victoria, sino también de las personas que debieron confiar en ella. María sabía que, aunque la verdad la había reivindicado, las cicatrices que el pasado había dejado en ella no desaparecerían tan fácilmente. Había hecho todo lo que estaba a su alcance
para proteger a las gemelas, pero también sabía que, a pesar de sus esfuerzos, la confianza que Alejandro había depositado en Victoria lo había llevado a tratarla como una traidora. Recordaba claramente la noche en que su vida se desmoronó, cuando la acusaron sin pruebas, cuando ella solo estaba haciendo su trabajo, cuando ella solo intentaba ser una madre para esas niñas. El dolor, la humillación, la desesperación, todo eso no se iría de su mente en poco tiempo. Pero había algo más. A pesar de su dolor, María seguía sintiendo una conexión profunda con las gemelas. Sabía que la justicia había prevalecido, pero también sabía que, a pesar de todo, las niñas la necesitaban. ¿Cómo podía seguir adelante si las niñas todavía no estaban completamente bien? Alejandro estaba devastado, pero las gemelas seguían siendo lo más importante. María sabía que debía dar un paso atrás, que debía encontrar la paz para sí misma, pero al mismo tiempo no podía ignorar la necesidad de estar ahí para ellas. Una noche, después de que las gemelas se durmieron, María se encontró con Alejandro en la sala, mirando viejas fotos de la familia. Parecía perdido, como si buscara algo en esas imágenes que lo ayudara a encontrar un propósito, una explicación para todo lo que había sucedido. Cuando sus ojos se encontraron, Alejandro lo miró como si quisiera decir algo, pero no encontraba las palabras correctas. María, con una serenidad que no sentía por dentro, se acercó a él. «Yo no sé qué va a pasar ahora, Alejandro», dijo con la voz firme pero quebrada, como si cada palabra le costara. «Pero sé que necesito tiempo, tiempo para mí, tiempo para sanar. Yo siempre estaré aquí para las niñas, pero yo también necesito seguir mi camino». Alejandro, mirando a María con los ojos llenos de lágrimas, intentó decir algo, pero se quedó sin palabras. Finalmente, murmuró: «Te entiendo, María. No sé cómo voy a hacer esto sin ti. Siempre estuviste a mi lado, siempre cuidaste de ellas cuando yo no podía». María suspiró profundamente y, con la cabeza baja, le respondió: «Yo siempre hice lo que era mejor para ellas, Alejandro. Y lo seguiré haciendo, pero ahora lo que necesito es lo mejor para mí. Necesito empezar de nuevo». Alejandro no pudo evitar sentir que todo se le escapaba de las manos. Esa mujer, que había sido su pilar, su fuerza, ahora le decía que se alejaba. «Entiendo», dijo, su voz quebrada. «Lo entiendo, y no puedo detenerte. Solo sé que te debo más de lo que las palabras pueden expresar. Pero si algún día decides regresar, las puertas siempre estarán abiertas». María sintió la amargura y la tristeza en sus palabras, pero sabía que su decisión era la correcta. A pesar de todo lo que había vivido, había llegado el momento de tomar su vida en sus manos. «Lo sé, Alejandro, y yo también voy a hacer lo correcto para mí». El sonido suave de las gemelas llamándolos los interrumpió, como si supieran que algo había cambiado en el aire. Ambos se levantaron y fueron al cuarto de las niñas. Las vieron allí, tranquilas, dormidas profundamente. Alejandro, con el corazón en un puño, miró a María y susurró: «No sé cómo puedo pedir perdón por todo esto, pero haré todo lo posible para que ellas tengan la vida que merecen. Te agradezco por haberme ayudado a ver la verdad, aunque estaba ciego». María sonrió débilmente mientras miraba a las niñas y con voz suave respondió: «Ellas merecen la verdad, y la verdad les dará la paz que necesitan. Pero, Alejandro, yo también necesito paz. Necesito encontrar mi camino. Y quizás algún día podamos ser amigos de nuevo». Sin decir una palabra más, Alejandro y María se separaron. Él se dirigió hacia las gemelas y ella tomó el primer paso para alejarse de todo el sufrimiento y manipulación de Victoria. La mansión de los Montemayor, a pesar de los días oscuros que ha atravesado, comienza a respirar con una calma frágil. Después de semanas de tormento, la verdad finalmente salió a la luz. Victoria del Valle, la mujer que había manipulado la vida de Alejandro y sus hijas, ahora está tras las rejas. Su traición ha sido expuesta y su castigo está asegurado. Sin embargo, el proceso de reconstrucción para Alejandro y María recién comienza. Ambos deben enfrentarse a las cicatrices que quedaron después de todo el sufrimiento, las mentiras y las acusaciones infundadas.
Alejandro, con el peso de la culpa aún sobre sus hombros, está decidido a reparar los errores cometidos. La salud de las gemelas es ahora su principal prioridad. Isabela y Sofía, que durante tanto tiempo parecían apagadas, comienzan a mostrar signos de recuperación. Sus ojos, antes vacíos, empiezan a brillar de nuevo con vida, y Alejandro, con una mezcla de alivio y gratitud, observa cómo sus hijas vuelven a ser las niñas alegres que solían ser. A pesar de todo el sufrimiento que vivieron, él sabe que aún queda mucho por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, siente que está en el camino correcto. Para María, los días después de la revelación de Victoria son una montaña rusa emocional. Aunque las gemelas se recuperan y la mansión empieza a respirar nuevamente, las heridas que sufrió siguen muy presentes. La acusación de envenenamiento, el trato cruel que recibió y la pérdida de la confianza de todos a su alrededor son cicatrices profundas que no se curan con rapidez. María sabe que la justicia ha prevalecido, pero el perdón, por parte de ella misma y de los demás, no es algo que sucederá de inmediato. El miedo a ser rechazada nuevamente, a ser vista como la culpable, persiste en su mente. Pero algo comienza a cambiar en ella. Las gemelas, a pesar de todo, siguen necesitando su cuidado. Aunque la relación con Alejandro sigue siendo compleja y llena de dolor, las niñas no tienen la culpa de lo sucedido. María sabe que no puede abandonarlas. Decidió que, a pesar de la angustia emocional que todavía lleva consigo, debía quedarse para cuidar de ellas. Alejandro, tocado por la dedicación de María, empieza a verla de una manera diferente. Antes, solo la había considerado como la empleada encargada de cuidar a las niñas, pero ahora comienza a entender lo mucho que María ha dado, no solo por las gemelas, sino por él mismo. La relación entre ellos ha cambiado, y aunque la confianza no ha vuelto por completo, Alejandro comienza a mostrar pequeños gestos de arrepentimiento y agradecimiento. Él la ve con otros ojos, reconociendo lo difícil que ha sido para ella todo lo que pasó. A medida que los días pasan, María comienza a abrirse un poco más. Aún tiene dudas, aún tiene miedo de volver a confiar, pero a medida que observa a Alejandro trabajar por la reconciliación y por el bienestar de las gemelas, algo en su corazón empieza a cambiar. Ella no puede ignorar la conexión que tiene con las niñas y tal vez con el tiempo esa conexión sea lo que les permita sanar juntos. Mientras tanto, Victoria, quien en su mente se creía dueña de la situación, ahora se enfrenta a la consecuencia de sus acciones. La mujer que había manipulado la vida de todos, ahora se encuentra encarcelada, pagando por lo que hizo. Lo que alguna vez fue una vida llena de control y manipulación, ahora es solo un recuerdo distante de una mujer que perdió todo por su codicia y su deseo de poder. En este nuevo capítulo, la vida de Alejandro y María está lejos de ser fácil. Las heridas siguen frescas, pero con el tiempo empiezan a caminar hacia la reconstrucción. No será un proceso rápido ni sencillo, pero al menos tienen algo en lo que apoyarse, la verdad. Y con ella, quizás encuentren la fuerza para reconstruir no solo su familia, sino también sus corazones rotos. La historia termina con Alejandro y María caminando juntos hacia el jardín, donde las gemelas juegan felices. María observa a las niñas con una sonrisa tranquila, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que está haciendo lo correcto. Alejandro se acerca a ella y con una sinceridad profunda dice: «Sé que fue difícil, pero por favor, dame la oportunidad de hacer las cosas bien. Quiero que nuestra familia sea completa nuevamente». María lo mira con ternura, pero con cautela. «Quiero creer en eso, Alejandro. Quiero creer en ti. Pero por favor, entiende que necesito tiempo. Tiempo para sanar, para confiar de nuevo». Alejandro le sonríe, un gesto lleno de esperanza, sabiendo que la jornada de su familia apenas comienza. Pero ahora, por primera vez, es una jornada con la promesa de un futuro mejor. Si les gustó el video, denle me gusta. Suscríbanse al canal y comenten desde dónde nos están viendo.